Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 27 de agosto. Este viernes que quiero darles las gracias como siempre por sintonizar plataforma de TVX, especialmente los días viernes a las 7 de la noche, en el stream de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX y también por dejarnos sus likes en las páginas de plataforma-SV, tanto de Facebook como de Twitter. Nos escribieron desde varios lugares, como siempre. Recuerdo, bueno, tomé nota de Suiza, de Costa Rica, desde Chalate nos mandaron saludos esta vez. Estados Unidos, como siempre, nos faltan muchos estados y ciudades. Canadá, igualmente. Desde Honduras, desde Guatemala, casi toda Centroamérica estuvo presente esta vez. Y nos dejaron sus saludos también colegas que nos sintonizan desde otras partes del mundo, hermanos salvadoreños y también de otras nacionalidades. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Se les agradece que siempre estemos pendientes de este espacio de plataforma. Y esta vez, vamos, como hay varios temas de coyuntura, incluso que hasta vienen pendientes, pero vamos a tratar por lo menos de evacuar tres opiniones importantes que a mí me gustaría compartir con ustedes en relación a tres temas de coyuntura también. Si alcanzamos a ver lo de las comisiones, que me parece que ya lo abordamos bastante, pues todavía lo vamos a ver. Pero quiero recordar, en primer lugar, algo que ya discutimos en plataformas anteriores, pero que solo a modo de recordatorio y de referencia, definitivamente por esto es consecuencia de la resolución de Cámara, en donde se anula la detención que se había decretado contra el señor expresidente de la Asamblea Legislativa, Quijano. Entonces, vale la pena recordarlo. Ya nosotros sentábamos postura allá por los primeros días, en la primera semana, de hecho, el 5 de mayo, para ser precisos, sobre esto que estaba sucediendo, que llamaba mucho la atención en realidad, se abría el debate, pero llamaba mucho la atención, por lo menos a mi persona, que se decretara la detención cuando no procedía. Y no procede, pues porque hasta el 30 de abril este señor gozaba de fuero constitucional, de la protección de esta prerrogativa procesal de la que hemos hablado también bastantes veces, y que no podía ser procesado sin un antejuicio, pues que en el antejuicio ya vimos, recordamos la frase célebre de todos somos norma. Y no faltó un voto para los 43 y poder hacer el antejuicio. No se ha hecho ningún antejuicio, en consecuencia no se aplica esa imposibilidad de volver a conocer en un antejuicio los mismos hechos contra una misma persona, aunque sea en periodos diferentes, que se establece en el artículo 138 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, como lo vimos en su momento. Y esto es porque en esta ocasión este señor Quijano fue electo como diputado para el Parlamento Centroamericano. Entonces ahora nos rige en relación a su situación jurídica el Tratado del Parlacen, como lo vimos en ese momento, el reglamento y en el artículo 22, que vamos a ver en pantalla solo para recordarnos, en el primer literal establece que tienen los mismos derechos que tienen en sus países de origen. Y esto nos remite directamente al artículo 238 de la Constitución, que también lo vemos en pantalla, para que nos recordemos. Y solo vamos a tener que leer las primeras dos líneas, si no me equivoco, en donde se establece que tienen desde el día de su elección la protección. Dice: los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo. Esto significa que incluso el 1 de mayo, que ya no gozaba del fuero por ser diputado de la Asamblea, pues en ese instante, desde el 28, que se dieron los resultados de las elecciones del 28F, ya era un diputado electo al Parlamento Centroamericano, y desde entonces, en, en concordancia con lo establecido en el Tratado del Parlacen y el artículo 238 de la Constitución, pues ya esta persona gozaba nuevamente de fuero constitucional y de esa protección, que ahora para desvelarlo o para removerlo hay que hacer todo un procedimiento de antejuicio ante el Parlamento Centroamericano, de conformidad con el artículo 29 y siguientes del reglamento al Tratado del Parlacen. Entonces, no es, digamos, como que muy novedoso o, o como que muy extraño, ni siquiera por cerca es ilegal el hecho de haber revocado esta orden de detención, pues se veía venir en realidad desde el inicio, y por eso extrañó mucho que a sabiendas de esta situación se le girara la orden de detención. Y en mi opinión, pues quizás fue, no lo sé, pero podemos presumir
que la intención era aparentar que no había justicia selectiva y que se perseguía a todas las personas a las que se les atribuye delitos de corrupción por igual. Pero esta es la situación. Yo más bien me centraba en lo que me preguntaban hace 3 semanas aproximadamente, que si podía tomar posesión como diputado en el Parlacen, y yo les decía, pues sí, no hay ninguna restricción para ello porque no hay ninguna condena, pero en el caso de que él fuera hondureño ya, que parece que no es el caso, ya no nos podría representar porque la Constitución hondureña prohíbe doble nacionalidad, entonces tendría que haber renunciado de la nacionalidad salvadoreña para poder ser hondureño y entonces ya no nos podría representar en el Parlacen, pero aparentemente ese no es el caso. Entonces, como salvadoreño todavía está regido por nuestras leyes y aún y removiendo el fuero eventualmente, veamos el caso hipotético en el Parlamento, siempre va a estar la posibilidad de nacionalizarse hondureño, ¿verdad? Es decir, hay una situación de blindaje a la que están recurriendo muchas personas para siquiera ser procesados. No estamos hablando de condenados, sino que siquiera ser procesados, enfrentar la justicia eh, aún y en el momento, porque esto fue iniciado por el fiscal general anterior, la fiscalía anterior. En el caso del expresidente Funes fue iniciado por otras administraciones cuando ellos estaban en el gobierno, por otros fiscales, ha continuado con el nuevo fiscal. Es decir, es algo que yo siempre he sostenido que no es persecución política, pero sigamos. Tenemos también, quiero dar mi opinión sobre el tema de las treguas, que se viene, nosotros como salvadoreños hemos condenado las negociaciones, treguas, eh, del nombre que le quieran llamar. Esto es como lo de los sobresueldos, uno lo llaman bonos, otros lo llaman complementos, otros lo llaman sobresueldos. En realidad son extrasueldos, son dobles y triples, hasta en algunos casos se dio hasta un cuatro sueldos, que está prohibido, que ahora intentan hacerlo ver legal, ya lo hablamos, discutimos mucho, pero esto es igual, negociaciones, pacto, tregua, de la manera que le quieran llamar, es lo mismo. Entonces, no vamos, hay una investigación, todos sabemos la investigación, o por lo menos debimos haberla leído, y no hay que desmeritar o restarle crédito o decir es mentira, es falsa, no sirve solamente porque es el periódico digital El Faro y porque no le gustan sus investigaciones o porque están todas dirigidas a atacar al gobierno. Leamos, analicemos la información, contrastemos, veamos, conozcamos nuestra historia, de dónde venimos, para poder tener una conclusión, un análisis más completo, más integral, más responsable, porque no se puede nada más escuchar y aceptar las opiniones que a mí me gustan. Siempre les he dicho, seamos tolerantes con las opiniones diferentes y sobre todo escuchemos todo tipo de opiniones, leamos, contrastemos, investiguemos para que seamos capaces de concluir solitos y que nadie nos diga qué pensar y qué concluir, qué creer y qué no creer. Entonces, tampoco estoy diciendo que sea cierto, porque realmente aquí se habla de pruebas de una investigación fiscal que nadie conoce, excepto la fiscalía, si acaso existe, y los investigadores de esta nota periodística. Entonces se hace relación a prueba que está o a elementos indiciarios que están incorporados en una carpeta de investigación fiscal que no podemos constatar como ciudadanos si realmente existe. Fotos de personas cubiertas que tampoco sabemos quiénes son. Hay una especulación de alguno de los custodios de los centros penales que dicen esta persona era este sujeto, pero en realidad si están diciendo que iban encubiertos y que iban secretos, es bastante difícil, sin embargo no es imposible tampoco. Pero el punto en el que yo me quiero centrar es que al leer esta investigación, a mí me llamó la atención sobre todo que el Procurador de Derechos Humanos no se pronuncie en caso que fuera cierto. Estas 19 peticiones, que 14 son relativas a las personas que están detenidas o que son internos cumpliendo pena, y otras que son relativas a las personas pandilleros que están afuera de los penales, que están recién salidos de la cárcel y se pretenden reincorporar a la sociedad, y otras peticiones que son relativas a lo que se denominó como los grupos de control o de seguridad, que ahí están los custodios de los centros penales, ahí está la policía, la Fuerza Armada, etcétera. Entonces, a mí de verdad me preocupa mucho leer que estas peticiones digan que son negociación, porque lo que están haciendo, y yo no estoy defendiendo a ninguna persona que pertenezca a estos grupos,
pero las peticiones que están haciendo son peticiones de dignidad, son peticiones que el Estado debería de garantizar en un Estado normal, no solamente a ellos, sino que a todos los internos en cualquier penal de cualquier naturaleza y en términos generales a cualquier persona que sea ciudadana de El Salvador. Por ejemplo, de las 14 peticiones dicen que están pidiendo traslado después de 7 años de estar en Zacatraz, que los trasladen a otros centros penales, que el tiempo máximo de permanencia en Zacatraz sea definido por ley. Todos sabemos que en ese penal las condiciones son realmente estrictas. Yo creo que todos los salvadoreños celebramos esa situación, pero también estamos conscientes que ahí se enferman mucho de enfermedades renales crónicas incluso, porque ahí hay poca ventilación, porque ahí hay mucho calor, hay deshidratación, hay mal cuido, entre otros temas que incluso la misma sala ya declaró inconstitucional, algo extraño eso, pero ya declaró inconstitucional, como un estado inconstitucional de cosas, el hacinamiento carcelario. Entonces están pidiendo también que los enfermos graves y discapacitados sean trasladados. Me parece completamente razonable. Y no los estoy defendiendo, pero por ejemplo que digan que la estadía en una celda de castigo no sea más de 3 años, primero hay que ver cuál es la condición de esa celda. En segundo lugar, cómo va a estar 3 años en una celda de castigo en privación de libertad. Es decir, eso no es humano y además no cumple con el fin resocializador de la pena que establece la Constitución de la República, que les quiten las planchas para mejorar la ventilación y poder respirar, poder no enfermarse de enfermedades renales, como ya lo sabemos que se enferman ahí, que los penalitos no sean centros de tortura. Los que nos movemos en el área penal y hemos visitado algún penalito o las Bartolinas que conocemos, sabemos que no reúnen las condiciones, que salen de ahí enfermos y contagiados de muchas cosas. Y entonces piden que sean verdaderos centros de detención y no centros de tortura. Yo creo que solo escucharlo de verdad, pero esas son cosas que el Estado tiene que dar. Dice que les mejoren el sistema de salud, de alimentación, de educación, que se promueva la creación de iglesias. Esta es petición de cualquier salvadoreño afuera de las celdas en circunstancias normales. Y si el fin resocializador de la pena es para poder reincorporar a estas personas a la ciudadanía, a la sociedad, yo creo que estas son peticiones completamente razonables. Incluso el Estado tiene la obligación de garantizarlas porque en la Constitución se reconocen estos derechos. También piden promover industrialización para que las empresas los contraten, que tengan derecho al trabajo prácticamente, que se les facilite y las posibilidades de formación técnica y universitaria, educación, que se les restablezcan las dietas especiales a enfermos crónicos. Yo creo que un enfermo crónico requiere una dieta especial y eso es decir, están pidiendo situaciones, esto sí, ya hay otras que definitivamente negociar ese tipo de cosas ya definitivamente es ilegal. Esto hasta aquí me parece bien, pero cuando ya hablamos que están pidiendo, por ejemplo, que se les creen microempresas, micro y pequeñas empresas a sus miembros cuando salen, que se les den becas de educación superior para sus hijos, no es porque no se tenga que garantizar del Estado, sino que la educación se le tiene que garantizar a todos por igual. No tienen por qué ser selectivos con este grupo y darles mejores beneficios, sobre todo a la población que no ha delinquido. Pero por lo demás, piden programas especiales de reinserción. Esto es completamente natural. Ahora, yo tengo en rojo 3 de las peticiones que definitivamente si el gobierno o está haciendo negociaciones con ellos sobre estos 3 aspectos, y me parece peligroso. Y esto lo vamos a saber con el tiempo. La pelota en este momento está en la cancha del fiscal general de la República, quien tiene la obligación de investigar esta situación, porque que se esté pidiendo o exigiendo o negociando que no se persiga a las pandillas y a los familiares de estos, cuando sabemos que los familiares muchas de las veces están involucrados o incluso son testaferros, es completamente ilegal. Eso es decirle al Estado, mire, que la Fiscalía General de la República no cumpla con el fin constitucional establecido en el artículo 193 y siguientes, que la Policía Nacional Civil no cumplan con sus cometidos constitucionales que también están establecidos en la Constitución. Ahí sí ya estamos hablando de ilegalidades. Comisiones para evaluar aparatos de seguridad por ilegalidades. Bueno, esto sí, porque conocemos que hay elementos dentro de la policía y de la Fuerza Armada que cometen ilegalidades. Esto está dentro de lo razonable. Y que depuren torturadores. Eso sabemos que también los han habido, son la excepción. Me parece que esta policía y esta Fuerza Armada son completamente diferentes, pero siempre hay elementos que cometen actos de tortura. Entonces, lo que completamente no puedo decir que podemos validar jamás
es que se deje de perseguir a los pandilleros, a los criminales o a los presuntos criminales en las calles y a sus familiares cuando se presuma que han cometido delitos. Definitivamente negociar sobre ese punto, no están hablando aquí de negociar sobre vidas, como escuché por ahí, o algunos casos que han hecho relación al caso de Chalchuapa, no tiene absolutamente nada que ver con el plan control territorial, en mi opinión. Sí ha funcionado ese plan, pero que quieran mezclar Chalchuapa cuando se trata de una persona con un perfil criminal completamente aparentemente de psicópatas, no tiene nada que ver con el plan control territorial, pero insisten en unir los temas pues ya por puras afinidades políticas y opiniones políticas y estar en contra del gobierno, porque sí, de verdad, yo no creo que todos esos soldados y todos esos policías que vemos a diario en las calles sea mentira que están cuidando o que están persiguiendo el delito. Ahí sí, yo creo que hay que ser objetivos. No hay que decir que sí ni tampoco que no. Hay que leer, hay que informarse, hay que esperar resultados de la fiscalía y eventualmente se los he dicho muchas veces. Con el tiempo todo sale a la luz. Solo hace falta una coyuntura diferente, una persona que esté dispuesta a declarar por salvarse a sí misma y que empiecen a salir las pruebas. Por más que traten de eliminar rastros, los rastros siempre quedan, siempre hay alguna manera de obtenerlos y siempre se va a saber la verdad. Entonces, si hay negociaciones, lo criticable cuando se van a hacer sobre estos temas es que se haga a espaldas de la población. Creo que tenemos derecho a saber qué es lo que hace el Estado y qué es lo que hace también con nuestro dinero por aquello de las reservas, pero definitivamente estas peticiones que aparecen en esta investigación a mí me parecen peticiones de dignidad, a excepción de esa única que donde piden que no se persigan a sus familiares y a sus miembros en las calles. Definitivamente eso es completamente ilegal y es delito. Constituirían varios delitos, de hecho. Eso, negociar en ese punto es inadmisible y ojalá que no sea la situación que se está dando, porque definitivamente entonces con el tiempo vamos a ver a otras personas sentadas en los banquillos de los acusados que ahora están acusando, pero que mañana van a pasar a acusadores. Hay que tener mucho cuidado. El poder es efímero, no dura para siempre y la verdad siempre sale a la luz. Aunque ya no podamos perseguir penalmente, siempre vamos a saberlo. Y lo que podemos saber es lo que nos va a permitir en el futuro ejercer un voto más informado, más responsable y más serio en temas de elecciones y de elecciones sobre todo de nuestros funcionarios. Para cerrar, no quiero dejar fuera el tema de las reservas de la Asamblea Legislativa. Yo no he podido acceder a la página de la Asamblea y verificar estas reservas, pero sí hay muchas noticias al respecto. De ser ciertas, yo no encuentro para nada razonable, en realidad nada respetuoso del derecho a la información que tenemos los salvadoreños, el hecho de reservar, por ejemplo, los viajes. Solo voy a poner ese ejemplo, ya no me voy a meter ni con contratos, ni con salarios, que no debería estar reservado tampoco, nunca lo ha estado y no es justo que lo vengan a hacer ahora, pero solo con los viajes. Quiero ponerles el ejemplo porque todos recordamos aquellas noticias de nuestros diputados y diputadas más viajeros en cada año. Y hemos criticado fuertemente el mal uso de nuestros recursos porque al regresar no rinden informes, no sabemos en qué benefició que hayan estado paseando todo el año en lugar de estar aquí cumpliendo con sus funciones. Y ese mal uso de nuestros recursos lo hemos criticado siempre. No veo por qué ahora se nos quiere ocultar, porque precisamente el hecho de haber conocido quiénes eran los más viajeros, que en muchos de los casos eran innecesarios esos viajes y no reportaron nada de beneficio a la población para políticas ni absolutamente nada en leyes, eso nos sirvió para no votar por muchas personas que ahora ya no están en la Asamblea. Entonces, el derecho a la información pública ha venido retrocediendo o en realidad siempre ha habido una resistencia de todo el aparato estatal contra este derecho que tenemos los ciudadanos. Lo vemos desde la mismísima Corte Suprema de Justicia hace muchos años, que viene peleándose en la misma sala contencioso administrativo con la Corte en pleno en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública por temas de declaraciones patrimoniales de probidad, que teníamos antes derecho a formatos públicos, versiones públicas, que ahora ya ni a eso tenemos acceso, es decir, nos están cerrando cada vez más las puertas a que conozcamos cómo manejan nuestro dinero, porque es de nosotros. Eso es lo que no podemos olvidar, lo que no tenemos que olvidar y que por eso tenemos que exigir siempre la rendición de cuentas, la Corte, luego el Ejecutivo, bueno, todos desde siempre, pero en la reforma, en la propuesta del paquete de reformas que trae la vicepresidencia,
está elevándose a la categoría de constitucional el derecho a la información pública y el instituto también se está reconociendo como una institución de orden constitucional. Pero lo que están haciendo, si acaso eso es así, es en realidad no van a aprobar esa reforma, esa propuesta de reforma del vicepresidente, porque esto que están haciendo, es decir, es información que tenemos derecho a conocer, que es pública, oficiosamente pública. Aquí tiene que prevalecer la publicidad, no las reservas, y estamos viendo que cada vez hay más reservas, algunas sí me han parecido justificadas, de verdad que sí, pero en este caso definitivamente no. La Asamblea tiene que, pienso yo, tomar un paso hacia atrás y desvelar esa información que tiene que ser pública. Nosotros tenemos derecho a saber a quiénes están contratando, en qué se están utilizando nuestros recursos, quiénes están viajando, porque eso nos permite controlar el uso de nuestros recursos y poder ejercer un voto informado. Exijamos la transparencia y la rendición de cuentas. Esto no puede continuar así y es lo que yo lo digo siempre con ánimo de que mejoremos, de que demos pasos hacia adelante. No es una crítica con el ánimo simplemente de destruir porque alguien me cae mal, no. Me interesa que conozcamos todos nuestros derechos para poderlos exigir, para poder emitir un voto más informado, más serio, más responsable y que tengamos, pues a la larga, aunque nos cueste, que vayamos despacito, pero que tengamos un mejor El Salvador para todos y que tengamos acceso verdadero uso de nuestros derechos, verdadero acceso a la educación, a todo, pero eso no va a ser posible si nos ocultan información, si no nos rinden cuentas y si no se investigan a las personas responsables y se condenan. Hay que seguir investigando, ojalá y no se sigan fugando las personas ni ocultando los bienes, porque al final del día yo creo que lo más importante es que logremos restituir todo lo que nos han robado, todo lo que nos han defraudado, para poder utilizarlo en las mayorías más vulnerables. Ese es mi mensaje para esta noche. Yo sabía que no vamos a alcanzar a ver todos los temas, pero quería compartir con ustedes mi opinión sobre estos aspectos. Podemos estar de acuerdo o no, es nuestro derecho de cada uno a opinar, estar a favor o en contra. Yo nunca le voy a decir que tengo la razón, pero escuchamos voces diferentes para poder concluir de una mejor manera. Informémonos, investiguemos, contrastemos y cuidémonos. Respetemos las medidas de bioseguridad. Cuídense mucho, se les aprecia bastante y agradezco su atención. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.